¿Alguna vez te has enfrentado a la planificación de un cicloviaje? Si la respuesta es sí, este vídeo te será de gran utilidad. A la hora de planificar un cicloviaje, el presupuesto es uno de los puntos clave. Debido a mi estilo de vida seminómada, he tenido siempre que estirar al máximo mis ingresos y además he tenido que planificar cuidadosamente mis gastos. Para ello he probado multitud de herramientas, como por ejemplo aplicaciones para el smartphone, pero ninguna de ellas se adaptaba a lo que yo estaba buscando, una herramienta que me permitiera planificarme en función de un objetivo económico. Así que decidí crear mi propia herramienta basada en una hoja Excel, y en este video tutorial te explico cómo funciona, porque funciona. Vamos a comenzar por realizar una visión general de la herramienta. Veréis que en la página principal hay 4 cuadros: el cuadro de gastos teóricos, el cuadro de gastos puntuales, el cuadro de cuentas y el cuadro de ahorro. Vamos a ir viéndolos uno por uno. En el cuadro de gastos teóricos tendrás que definir cuáles van a ser tus ingresos, cuáles van a ser tus conceptos de gasto y cuál va a ser la cantidad que asignas a cada uno de estos conceptos de gasto. El objetivo es intentar que los gastos teóricos coincidan con los gastos reales. Verás que en el cuadro de gastos teóricos hay algunas celdas en las cuales el texto está subrayado y eso significa que abre un hipervínculo. Por ejemplo, en ingresos, si clicamos, abrimos el hipervínculo en el cual vamos a definir cuáles van a ser nuestros ingresos. Volvemos a la pestaña general. Verás además que hay otras celdas en las cuales el texto, además de estar subrayado, está en blanco. Eso significa que en esa celda hay un desplegable. Por ejemplo, clicamos en la primera celda y veremos que tenemos un desplegable en el cual podemos elegir entre una lista de conceptos de gasto. Puedes ver también que en otras celdas, en la esquina superior derecha, hay un marcador rojo. Esto significa que he insertado un comentario que explica el concepto de esa celda. Por ejemplo, en ingresos, si nos ponemos con el marcador encima de la celda, veremos que se abre el comentario que nos lo explica. Vamos a ver la página de ingresos. En la página de ingresos, si abrimos el hipervínculo, nos lleva a la pestaña de ingresos y en ella podemos definir cuáles van a ser nuestros ingresos. En el caso del ejemplo, únicamente hay salario, pero en vuestro caso podría haber también intereses, dividendos, alquileres u otros. Para definir esos otros, podéis clicar en cada uno de estos conceptos, se abrirá una nueva pestaña y podéis definir uno nuevo. Vamos a llamarlo, por ejemplo, otros. Volvemos a la pestaña general, volvemos a ingresos y seleccionamos otros. ¿De acuerdo? Volvemos de nuevo a la pestaña general. En la columna de la izquierda tenemos los meses. Si abrimos el hipervínculo de, por ejemplo, el mes de enero, se nos abrirá una pestaña en la cual vamos a ir introduciendo los gastos reales. Estos se pueden ir introduciendo en su día correspondiente, el día que se ha realizado cada uno de esos gastos. Volvemos de nuevo a la pestaña general y vemos que en la derecha tenemos dos columnas: ahorro teórico y ahorro real. El ahorro teórico es el resultado de deducir de los ingresos el sumatorio de los gastos teóricos. De esta manera obtenemos cuál va a ser el ahorro teórico de cada uno de los meses. La columna de la derecha es el ahorro real. Si queremos que el ahorro real coincida con el ahorro teórico, lo que yo recomiendo hacer, y que es lo que yo hago, es a primeros de cada mes, según recibo el salario, mis ingresos, paso a la cuenta de ahorro o cuenta virtual que describo en el artículo la cantidad que he conseguido o que he definido como ahorro teórico. La paso directamente. Entonces, para editar el primero de los cuadros, el cuadro de gastos teóricos, tenemos primero que definir los ingresos, yendo a la pestaña de ingresos. Después tenemos que definir los diferentes conceptos de gasto, clicando en cada una de las celdas y eligiendo del desplegable el concepto de gasto que nos interese. Por ejemplo, a ti puede interesarte
hipoteca en lugar de alquiler o televisión en lugar de internet, por ejemplo. En mi caso he definido 3 grupos: el grupo vivienda, el grupo vehículo y un grupo más genérico. El siguiente paso sería definir la cantidad destinada a cada uno de estos conceptos. Este ejemplo está completo y yo he decidido que la cantidad, en mi caso, de alquiler es 275, la electricidad 75, gas 50, televisión 25 y así sucesivamente, obteniendo un ahorro teórico de 334 euros. Al final del cuadro tenemos la fila de sumatorio. Se trata ni más ni menos que del sumatorio de todas las celdas que tenemos en la columna situada en la parte superior. Vamos a ingresar a lo largo de un año 17.500 euros, vamos a gastar 3.300 en alquiler, etcétera, etcétera. Ahora vamos al cuadro de gastos puntuales. Se trata de una serie de gastos que sabemos que van a suceder, pero que no son periódicos, como por ejemplo, si estás preparando tu cicloviaje, material de viaje, seguro de montaña, regalos de cumpleaños y los conceptos que tú quieras incluir. He puesto 24 celdas, 24 filas, que considero que es suficiente. Al final hay un sumatorio de todos esos gastos puntuales. Como esta herramienta está pensada para planificar el presupuesto de tu cicloviaje, he creado una celda con un hipervínculo que se llama material de viaje y he incluido el material que yo necesitaba comprar cuando empecé a realizar la planificación. Tú puedes borrar toda esta fila y poner los precios de los materiales que tú vayas a necesitar y configurarla a tu gusto. Aquí de nuevo verás un sumatorio de todo el gasto que vas a realizar en material de viaje, que coincide con esta celda. En el cuadro de cuentas tienes una serie de diferentes cuentas. La cuenta virtual o cuenta de ahorro, que como explico en el artículo, en mi caso es una cuenta asociada a mi cuenta principal y que se maneja únicamente a través de internet. La cuenta corriente asociada a la tarjeta de débito, el efectivo y el total de estas 3 cuentas. Y por otro lado, yo tengo un plan de ahorro que tú puedes o no tener y que lo pongo de forma separada. Este total es el resultado de sumar el total de las anteriores cuentas al plan de ahorro. Además, en este cuadro de cuentas podrás ir actualizando los días que a ti te convenga la situación en la que se encuentra cada una de las diferentes cuentas. Después de esta visión genérica de la herramienta, para profundizar un poco más en cómo editarla o configurarla, voy a explicar el ejemplo que estás viendo. El primer paso es definir tus conceptos de ingresos y su cantidad. Como he explicado anteriormente, en el caso del ejemplo únicamente hay salario. Si tú tienes otro tipo de ingresos, no tienes más que definirlos. El siguiente paso es definir los conceptos de gasto. También lo he explicado previamente, a través de los desplegables puedes elegir dentro de la lista del desplegable los conceptos de gastos que te interesen o editar algunos tuyos propios. Nuevamente, el siguiente paso es definir la cantidad que vas a gastar en cada uno de esos conceptos. El siguiente paso sería definir cuáles son los gastos reales que has ido realizando. Dentro del ejemplo puedes ver el mes de enero, que está completo, y en el cual podrás ver cuáles son los gastos reales. Por ejemplo, el alquiler coincide. Para electricidad había definido un gasto mensual de 75 euros, resulta que este mes han sido 81, y aquí veo que en la fila por gastar he sobrepasado en 6 euros el ahorro teórico, o el gasto teórico, perdón, que había definido. Por el contrario, en gas había definido 50 euros y la factura ha sido de 39, con lo cual por gastar me quedan 11. Estos dos conceptos
tengo que puntualizar que electricidad y gas normalmente son bimensuales, pero yo los prorrateo. Con el resto de los conceptos pasa igual. Podemos ir introduciendo los gastos en el día en el que se han producido. Yo lo hago de la siguiente manera. Voy a mi página web del banco, voy al extracto y puedo ver en qué fecha se ha producido qué gasto y directamente me voy a mi página Excel y lo edito. El día 1 de cada mes, cuando nos realicen el ingreso, lo que tenemos que hacer es pasar a esta cuenta virtual la cantidad que hemos definido como ahorro teórico. Vamos a poner el caso que nos encontramos en marzo, nos realizan el ingreso de marzo y lo que hago es acceder a mi cuenta virtual, pasar desde la cuenta corriente donde nos ingresan, donde nos realizan el ingreso, estos 334 euros a la cuenta virtual. A nivel de nuestra hoja Excel, lo que haremos será lo siguiente. Aquí ponemos 0. Bueno, antes de realizar la operación, quiero que os fijéis que la cantidad de total de ahorro es 3.277,10. Vale. Nos han realizado el ingreso, voy a mi página web del banco y paso estos 334 euros de la cuenta corriente a la cuenta virtual o cuenta de ahorro. Aquí pongo 0 y aquí pongo 334. Como nos encontramos a 1 de marzo, aquí coloco 01, 03, 2018. Y sé que la cuenta virtual ahora mismo tiene una cantidad que es igual al valor anterior más los 334 euros que acabo de pasar. El siguiente paso sería actualizar el cuadro de ahorro haciendo doble clic sobre esta celda y viendo qué elementos intervienen. Tenemos que este total de ahorro es el resultado de deducir del ahorro teórico total los gastos puntuales y sumar lo que tenemos en la cuenta puntual, en la cuenta virtual, perdón. Y nuevamente vemos que tenemos 3.277 euros con 10 céntimos y eso significa que seguimos ajustando los gastos reales a los gastos teóricos. Es interesante explicar que veis que no se ha visto alterada esta cantidad a pesar de que en esta fecha no tenemos ni cuenta corriente ni efectivo. Esto es porque supuestamente a final de cada mes, si ajustamos los gastos reales a los gastos teóricos, tanto en cuenta corriente como efectivo, nos va a quedar 0, porque hemos dejado únicamente la cantidad que supuestamente, teóricamente, vamos a gastar. Hay que explicar también que en cada uno de los meses tenemos una celda llamada cash que nos indica cuánto nos queda en la cuenta corriente. Esta celda, como se explica en el comentario insertado, es el resultado de la siguiente fórmula. El salario de cada mes más el cash del mes anterior menos los gastos reales que hemos ido realizando en ese mes menos el ahorro real. Este ahorro real corresponde a esta cifra. De esa manera podemos ir viendo cuánto nos queda en la cuenta corriente cada vez que actualicemos la herramienta. Bien, ahora os voy a mostrar una de las utilidades o ventajas de esta herramienta. Esta ventaja es que nos da un margen de maniobra suficientemente amplio como para ver si vamos a llegar al objetivo económico que nos hemos planteado y corregir las diferentes cantidades de gasto que nos hemos asignado a cada uno de los conceptos y ver cómo podemos hacer para alcanzar el presupuesto deseado. En nuestro caso, como has podido leer en el artículo, el presupuesto necesario para realizar el viaje eran 3.700 euros y después de elegir los diferentes conceptos de gasto y las cantidades que asigno a cada uno de estos conceptos, la cantidad que veo que voy a ser capaz de ahorrar son 3.277 euros, la cual es insuficiente. Algunos de los conceptos de gasto, como por ejemplo alquiler, vamos a decir que también electricidad, gas, televisión, son fijos, no puedo jugar demasiado con ellos,
Podría jugar con combustible, decidiendo no tocarle el coche. Podría jugar con alimentación, decidiendo consumir productos más baratos. Pero voy a empezar con gastos personales. Son los gastos que me asigno genéricos para cada mes. Entonces me había asignado 200 y voy a probar bajando la cifra a 25 euros al mes a ver qué sucede. Veo que si decido gastar 175 euros mensuales en gastos personales, la cifra de ahorro aumenta hasta 3.527 euros. Sigue siendo insuficiente. Así que voy a bajar de nuevo. Bajo a 150 y veo que la cifra que voy a ser capaz de ahorrar son 3.777 euros, con lo cual de esta manera alcanzaría el presupuesto que me he marcado. Como veis, esta planificación la podéis realizar en el mismo momento en el que empezáis a configurar la hoja de cálculo, con lo cual en todo momento sabéis si vais a ser capaces de alcanzar ese objetivo que os habéis marcado o no. Bien, pues ya hemos visto de forma más detallada a través de un ejemplo cómo funciona la herramienta. En el enlace del artículo puedes descargarte esta herramienta que se encuentra vacía, se llama Planificación Económica Limpio. En ella podrás ir configurando cuáles van a ser tus ingresos, tus conceptos de gasto, cuáles van a ser tus gastos de cada uno de esos conceptos y poder generar tu propia planificación económica para alcanzar tu objetivo. Entender cómo funciona la herramienta y configurarla y editarla puede llevarte cierto tiempo, alrededor de una hora, hora y media, pero te aseguro, y conmigo ha funcionado, que una vez la tengas definida vas a conseguir ahorrar tiempo y dinero, saber dónde te encuentras económicamente en cada momento y todo ello con una dedicación mínima. Por último, añado una nota. Toda la hoja de cálculo se encuentra protegida para evitar que por error se modifiquen fórmulas o celdas que no han de ser modificadas. Pero no tengo ningún interés en que tú no puedas editarla, así que te explico cómo desproteger toda la hoja, cada una de las pestañas de la hoja y cada una de las celdas de cada una de las pestañas. Para ello vamos a Archivo, Opciones, Avanzadas, Mostrar opciones para este libro y marcamos la casilla Mostrar fichas hojas. Damos en Aceptar y veremos que nos aparecen todas las pestañas que hay en la hoja de cálculo. Si queremos desproteger la pestaña principal, hacemos botón derecho, desproteger hoja. Y ahora las celdas que estaban bloqueadas dejan de estarlo. Por ejemplo, esta celda, cuando volvamos a proteger toda la pestaña, de nuevamente estará bloqueada. Vamos a comprobarlo. Proteger hoja, aceptar. Vemos que ahora mismo no puedo hacer nada con ella. Desprotegemos la pestaña y si queremos desbloquear una celda en concreto, clicamos sobre ella, clicamos sobre esta flechita, vamos a proteger y desmarcamos la casilla bloqueada. Nuevamente protegemos la pestaña y vemos que no podemos tocar ninguna de estas celdas, pero esta en concreto sí. Si queremos volver a proteger la hoja, el proceso es el inverso. Clicamos de nuevo en la flecha, vamos a proteger, marcamos de nuevo bloqueada, aceptamos, protegemos la pestaña, recordando siempre que las dos últimas casillas han de estar marcadas, modificar objetos y modificar escenarios, que nos permiten insertar comentarios en las diferentes celdas y después poder modificarlos. Aceptamos, Archivo, Opciones, Avanzadas, Mostrar opciones para este libro, desmarcamos Mostrar fichas de hojas, aceptamos y de nuevo tenemos toda la hoja de cálculo protegida y hemos podido realizar las modificaciones que nos interesen.